Rembrandt, pintor de historias, es una exposición que tiene 35 cuadros de Rembrandt, 5 estampas también de Rembrandt y 6 cuadros del Prado de otros pintores que sirven para ayudarnos a entender la carrera del maestro holandés. La exposición está dividida cronológicamente, empieza con la época que el pintor pasa en Leiden, desde que tiene unos 18-19 años en 1625 hasta que se marcha a Ámsterdam en 1631. La parte central de la exposición son los años centrales de su carrera, que es cuando tiene más éxito profesional y social también, y económico. La parte de mayor éxito de su carrera dura hasta 1645, más o menos, y a partir de ese año, en la exposición con una Sagrada Familia que está en el Museo del Hermitage, hasta que muere en 1669, son los años en los que es un pintor quizá más original, en los que va por una senda por la que no va ningún otro artista, en los que su pintura tiene un aspecto muy inacabado y en los que se muestra quizá más como un pintor heterodoxo y radical que lo es. La idea de dedicar la exposición a Rembrandt, pintor de historia, tiene que ver con el hecho de que dentro de la cultura artística del siglo XVII y del siglo XVI y del XV en Europa, que es heredera de la cultura clásica, es más importante la pintura cuando cuenta algo importante para la historia de las personas y en última instancia para elevar el espíritu de las personas, que cuando está sencillamente pintando un retrato o pintando una escena de género, un paisaje, un bodegón, ¿no? Ese es un prejuicio que los pintores utilizan para intentar ganarse un estatus más elevado que el que les concede la sociedad en ese momento, y por lo tanto es el tipo de pintura en la que un pintor puede ser más ambicioso, y por lo tanto cuando uno se centra en Rembrandt como pintor de temas históricos, lo que está haciendo es ver lo que pintaba cuando pintaba lo que él quería pintar. Él por lo general se gana la vida como retratista y lo que hace es que cuando consigue un cliente que le compra un retrato, intenta también a ese cliente venderle un cuadro de historia. Sí, un cuadro interesante para entender la forma de comunicar de Rembrandt es una huida a Egipto, un paisaje con la huida a Egipto que está en el Museo de Dublín, en la Galería Nacional de Dublín. Y lo que tiene interesante ese cuadro es que, a diferencia de otras formas de pintar ese mismo tema, que tradicionalmente mostraban distintos episodios de la huida de la Sagrada Familia, desde el momento de la masacre de los inocentes hasta su llegada al Cairo, y lo mostraban en pequeñas viñetas que lo que hacían era que el espectador pues fuese meditando sobre cada una de ellas, como si fuese una historia que va viviendo. Rembrandt lo pinta sencillamente contrastando la amenaza de la noche y el cobijo de la Sagrada Familia que se reúne en torno a un fuego, y lo que es interesante de esto, contrastándolo con la forma anterior de pintarlo, es que el pintor lo que está buscando es transmitir una sensación a través de la cual nos relacionamos con la historia, ¿no? La sensación de cobijo frente a amenaza, en lugar de transmitir la historia a través de una serie de viñetas que lo que hacen es remitirnos a una narración, ¿no? Hemos incluido en la exposición 6 cuadros de la colección del Prado, todos ellos de otros pintores. 2 de Rubens, porque es el pintor que más influencia tiene en la carrera de Rembrandt, es el pintor que representa el ideal al que todo artista quiere aspirar, y resulta que el pintor que representa ese ideal pues es un pintor próximo y vivo. Tiene 29 años más que Rembrandt, pero sigue siendo un contemporáneo que está vivo en época de Rembrandt, ¿no? Hemos incluido también un cuadro de Tiziano, que lo que nos habla es de la aspiración del pintor holandés de recrear estos ambientes a lo veneciano, que él entendía a través de los pocos cuadros de Tiziano que pudo conocer en Ámsterdam, pero que tenía a través de ellos una noción de una pintura ambiciosa, histórica, lujosa, exótica también, distante en el espacio y en el tiempo, que venía en parte de la pintura de Tiziano y también del Veronés, y por esa razón en la exposición hay cuadros de Tiziano y de Veronés para hacernos entender que Rembrandt, aunque está haciendo pintura distinta, la está haciendo también con la intención de vincularla con este pasado y que se ha inspirado en ella. Hay también un cuadro de Ribera y un cuadro de Velázquez, que son 2 pintores casi contemporáneos de Rembrandt, y en este caso, al apelar a pintura próxima a él, lo que intentamos es un poco afinar en comprender lo que tiene Rembrandt de diferente, de original. Y en ambos casos, en la comparación con el San Bartolomé de Ribera y en la comparación con el cuadro de Velázquez que está en la exposición, lo que se busca es entender cómo Velázquez y Ribera son pintores mucho más próximos a los cánones estéticos que definen la cultura artística italiana, y Rembrandt es más distante. Es un pintor que uno tiene la sensación de que, igual que está intentando vincularse con el pasado, también está intentando ofrecer una alternativa que sea más diferente a ese pasado, ¿no?